¿Cuál es el lenguaje que habla el mundo hoy? Lo estoy repitiendo por tercera vez ya esto. ¿Por qué es importante saber eso? Y porque estamos en el siglo XXI. El ser humano tiene que comunicarse, tiene que interactuar. Por eso no existe ni se concibe el ser humano aislado, tampoco los países. Un país tiene que integrarse al mundo ya no como una opción, sino como una obligación. ¿Por qué? Porque tiene que interactuar con el resto de los países, comprar, vender, incorporar tecnología, educarse, saber hacia dónde se va y saber cuál es el lenguaje que se está hablando hoy en el mundo, mientras acá en Salta y en la Argentina discutimos pavadas. Saber si Maldonado, por ejemplo, se lo abandonó, hubo abandono de personas, después de semejante lío. Esa es una pavada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lenguaje que habla el mundo? Si vos recordás, a los millennials, son esos chicos que hoy tienen hasta 35 años, el mundo trató de adaptarse a ellos porque eran grandes consumidores, eran grandes demandantes del mundo de hoy. Ahora yo te voy a hablar de la generación Z, los centennials, que son los chicos nacidos entre el año 1997 y el año 2012. Cómo el mundo hoy ya vibra en su sintonía, en su frecuencia, y está intentando adaptarse al lenguaje que van a hablar esos chicos y que están comenzando a hablarlo hoy. Por eso es importante actualizarse en la información, en la economía del conocimiento, porque esos chicos van a interactuar con la inteligencia artificial. Van a llegar al año 2029, 2030, al momento de la singularidad tecnológica, hablando su propio lenguaje. ¿Cuál es? El lenguaje de los valores. ¿Cómo? Sí, el lenguaje de los valores. El respeto, la solidaridad, el trabajo, la verdad, la transparencia, la bondad, la caridad, esos valores son los que están hablando estos chicos increíblemente en el mundo. Entonces, leía hace unos días un artículo muy importante hecho por una universidad de prestigio a nivel mundial, donde dice cuáles son las ciudades que se están adaptando a estos centennials. ¿Sabes cuáles son? Londres, a pesar del Brexit, es la número 1. La 2 es Estocolmo, la capital de Suecia. El número 3, Los Ángeles en los Estados Unidos. 4, New York en los Estados Unidos. 5, Boston. 6, Seúl, la capital de Corea del Norte, para que te des una idea con quiénes se está interactuando. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque mientras el mundo está hablando el lenguaje de los valores, de la transparencia, la honradez, la honorabilidad, la decencia, la solidaridad, la verdad, hay otra gente que todavía no descubrió esa etapa, que sigue todavía en la política vieja, antigua, de la Edad Media o de la primera mitad del siglo XX, cuando se hacía politiquería. Alberto Fernández se fue a Europa y dijo que es una barbaridad lo que le ocurre a Lula, a Correa y a Cristina, porque son perseguidos políticos en sus respectivos países. Es una barbaridad lo que le ocurre. Yo pensé que un hombre que ya ganó las primarias en la Argentina tendría que estar por lo menos medianamente informado de qué es lo que puede hablar, qué es lo conveniente decir si no lo sabe, buscar a alguien que lo asesore, de lo que se habla en el mundo. Ir a decir eso, nada menos que en Europa, donde se está comenzando a hablar de todas estas cosas que te acabo de contar, es sinceramente no solamente un absurdo, sino que atrasa y da pena. Los señores que nombró él, empezando por Lula, es un hombre que en esa operación Lava Jato, después de 1 año y medio, terminó, de 1 año y medio de proceso judicial y penal, terminó preso y condenado por la justicia de su país. Lo mismo en el caso de Correa y en el caso de la señora de Kirchner aquí en la Argentina, tiene 20 causas, está procesada por 20 causas y tiene un pedido de prisión preventiva en 6, pero sin embargo acaba de ganar juntamente con Alberto Fernández las primarias. Ocurre aquí en la Argentina.
Entonces, Alberto fue y habló y dijo eso. ¿Es una inconveniencia? Y sí. Por más que lo sienta Alberto, por más que esté obligado a defender, porque deberíamos hoy entender que el mundo está en otra sintonía, que hasta las empresas están buscando hoy personas que tengan un nivel elevado de ética. En la Argentina deberíamos hacer un pacto nacional de ética y moralidad pública, donde no se tolere más la corrupción y tampoco se tolere más la creación de inflación, porque va en contra del Estado y del bienestar del pueblo. Los que antes arruinaron hoy son salvadores. Hoy se vota al menos malo en la Argentina. Entonces, todo esto para entender por qué somos como somos, por qué estamos como estamos y cuál es el futuro que nos depara la Argentina si todavía no adoptamos la conducta que tenemos que adoptar como electores y después como dirigentes políticos. La dirigencia política también tendría que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca, porque el país es la consecuencia directa de las decisiones que tomaron. Y el electorado ha funcionado en algunos casos como cómplice de esa situación. Hablemos el lenguaje del mundo. Hagamos que si no pudimos ya los que somos más grandes, respetemos a los que vienen tal vez con una cultura superior a la nuestra, más ética, más importante, de mayor convicción y más creíble. En la noche de hoy en Brújula vamos a estar hablando con una persona medianamente joven también, para que nos cuente qué es lo que va a hacer si es intendente de esta ciudad de Salta, que tiene un poco más de 700.000 habitantes, más de la mitad de la población vive acá. ¿Qué pasa con el presupuesto de Salta? ¿Qué acciones se piensa tomar si es que eventualmente llega a ganar las internas del frente donde él va a participar y que seguramente le va a llevar un buen tiempo de trabajo para ver si puede lograr que vos lo acompañes con su voto? Brújula, señores, como digo siempre, política para no dormir. Y acá escuchá mi brujulita, que es muy interesante cómo suena, y ahora no la puedo abrir. Bueno, acá está, ahí está, brújula, política para no dormir. Muy bien, señores, ya estamos en Brújula en esta noche fantástica aquí de sábado en Salta. Distendidos, tranquilos. Te había dicho en la presentación que me iba a acompañar una persona que es uno de los candidatos más firmes a quedarse con la intendencia de Salta Capital, porque viene trabajando hace mucho en la periferia, en los barrios, y también creo yo, me lo dirás si por sí o por no, en el centro. Porque hay un error que cometen para mí los políticos. Creen que Salta es solamente los barrios periféricos y al vecino del centro, que es el que más aporta, no lo visita nadie. Yo jamás en mi vida vi un candidato que me toque la puerta, me haga una timbreada. Algún día dije, che, aparecerá Macri por acá, pero nada. Matías Posadas está en escena conmigo para charlar esta noche en Brújula. ¿Cómo andás, Matías? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te trata la vida, Mati? ¿Te sonríe la vida? Bien, sí. La verdad que sí. La verdad que sí, porque en definitiva yo elegí la actividad política como forma de vida y tengo la oportunidad de poder trabajar en política, de construir, de hacer lo que me gusta, que creo que eso es una bendición para aquellos que pueden hacer. Qué bueno lo que me estás diciendo, ¿no? Hacer lo que me gusta. Vos elegiste esto, me acabas de decir. Pero además sos abogado. Soy abogado y me formé siempre pensando en hacer esto, digamos. No me imaginaba litigando, si bien litigué... te preparaste toda la vida para ser intendente. Bueno, no sé si para puntualmente solamente con ese objetivo, pero siempre me apasionó la política desde antes de llegar a la universidad. Tengo quizás la circunstancia de haber nacido en una familia
en donde la mesa siempre se hablaba de política, y eso obviamente también ayuda. ¿Por qué? ¿Tu papá era político? Mi papá era político, mi ¿Cómo abuelo se era llamaba tu político. papá? Carlos Posadas, Carlos Miguel Posadas. Fue diputado 2 veces. Mi abuelo también. ¿Por el radicalismo? Por el radicalismo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo también fue legislador provincial 2 veces por Rosario de la Frontera, Ajá. la Unión Cívica Radical del Pueblo, las 2 veces. No pudo terminar nunca los mandatos por interrupciones democráticas. Y mi bisabuelo fue fundador del radicalismo, también de Rosario de la Frontera, y fue también diputado provincial. O sea, de la 4ª O sea, que generación. tienen una vasta trayectoria dentro de lo que es el radicalismo. Sí, ¿no? totalmente. ¿Qué edad tenés vos, Matías? Yo tengo 40 años, cumplí 40 40 años este año. ¿Y cuándo te recibiste? Y me recibí a los 24 años, en Córdoba. ¿Estudiaste en la Universidad Estudié en de Córdoba. Yo empecé estudiando en Buenos Aires, comunicación social. Quería ser periodista deportivo en realidad, porque soy un futbolista frustrado. ¿Ah, sí? Entonces, como futbolista frustrado... ¿Futbolista frustrado Claro. o periodista frustrado? No, futbolista frustrado, entonces, como era imposible que llegue a poder ser futbolista, porque, bueno, más allá de la voluntad, también hay una cuestión técnica, ¿no? previa con la que uno tiene que hay nacer. que tener un poco claro Exactamente. de saber Entonces, jugar cuando bien. me di cuenta que no iba a llegar por ese camino, acompañé el deporte y me gustaba el periodismo deportivo. Pero estudié 6 meses periodismo deportivo en Buenos Aires, no me gustó Buenos Aires, me fui a Córdoba, seguí estudiando periodismo y me inscribí en abogacía para complementar el periodismo, me parecía que era importante. Y comencé con las materias de abogacía y me gustó mucho más abogacía y ahí descubrí que... ¿Y lograste ejercer como abogado o no? Sí, yo me recibí en el 2004, viví un tiempito en Córdoba, trabajaba en Córdoba en un estudio haciendo una especie de pasantía, también colaboraba con una concejal de la ciudad de Córdoba, en el Consejo Deliberante de Córdoba. Tuve 2 años más o menos en Córdoba, 1 año desde que me recibí, y ya después vine a Salta y habré litigado 3, 4 años más o menos, hasta el año 2007. ¿Y tenés familia propia? Sí, me casé en Córdoba, tengo una mujer cordobesa, hace 15 años casado. 15 años que estás casado. 15 años de casado, sí, a los 25. Me recibí y me casé inmediatamente. Tengo un hijo de 12 años y una nena hermosa también de 7 años. Qué bueno. Una cosa es interesante porque vos decís, bueno, tengo 40 años, es un tipo que en la plenitud de la vida, porque tiene un montón de proyectos, de cosas por hacer. Y dijiste, ¿en qué momento ingreso a la política? ¿Cómo hago mi ingreso a la política? ¿Alguien te invitó? ¿Vos mismo te proyectaste algo dentro de lo que es el esquema político? ¿Cómo fue eso? No, a ver... ¿Te acordás? Ya acompañando a mi padre ya en el colegio, en la primaria, en la secundaria, siempre lo acompañaba. Yo era de hijos que acompañan o no, porque es una actividad difícil. Porque tu hermano complicada. también es medio político. También, sí. Él, también le gusta más la política. Él es politólogo, más desde el asesoramiento. Pero sí, la verdad que los dos, al haber nacido en una casa donde se habla mucho de política, nos volcamos a esta actividad. Y desde chico siempre lo acompañé, ya empecé a participar mucho más activamente en mi época de estudiante en Córdoba. ¿En la Unión Cívica Radical? En la Unión Cívica Radical. Participé en la Juventud Radical de Córdoba muchos años, siempre que estuve estudiando allí. De hecho, fui candidato a concejal de la ciudad de Córdoba en el año 2001, 99, no recuerdo bien. Pero siempre me gustó, la verdad. Y inmediatamente cuando llegué a Salta en el 2004, 2005, cuando me recibí, continué haciendo política acá. Ahora, ¿por qué te fuiste del radicalismo? ¿Es un partido que te terminó decepcionando, no te abrió las puertas? ¿Era un ciclo de la política? No sé cómo... Yo entiendo que tanto el radicalismo como el justicialismo, como lo conocimos en el siglo XX, son 2 partidos que cumplieron su función histórica y son los 2 grandes partidos del siglo XX. A mí me marcó mucho el 2001. Yo tuve Vos bien lo expectativa. dijiste, ¿no? Del siglo XX, ya en el siglo siglo XXI no aparecen. No, y creo que hay una reconformación de los partidos políticos y la forma de representación en el siglo XXI. Más con frentes electorales, y no pasa solo en Argentina, pasa en el mundo está pasando. El bipartidismo. Pero acá se ve con mucho más... Acá se ve mucho más crudo. Claro, sí. Me parece, a mí particularmente me marcó mucho el 2001. Fue una profunda decepción el rol del radicalismo en ese 2001. Un partido que en sus principios siempre habló mucho de la transparencia, de la moral en lo público. Y un gobierno del 2001 se terminó yendo por malas decisiones económicas, pero también por
profundas denuncias de corrupción. La principal crisis que tuvo ese gobierno fue las famosas coimas del Senado, que involucraron directamente a ese gobierno radical. La famosa la Banelco de Flamarique. La Banelco, exactamente, exactamente. Y eso fue lo que terminó después generando una crisis política que fue económica. Y para mí eso fue, la verdad, que muy fuerte y una enorme decepción respecto a... Ahora, ¿vos crees que el radicalismo se asoció? Empezamos, para no hacer demasiada historia, Sí. pero vamos del 83 a esta parte, que es la democracia moderna de la Argentina, empezamos con Raúl Alfonsín. Sí, Nadie va a discutir lo que es Alfonsín en su grandeza democrática. Sí. Está más allá del bien y del mal. Creo que ha sido una etapa de transición al radicalismo Sí. en aquella época. Y un hombre con el vigor necesario para mantener nuestro proceso democrático luego de la noche trágica de la dictadura. sí, Pero más allá de eso, el gobierno de Alfonsín terminó yéndose con un país incendiado. sí, O sea, se tuvo que ir 6 meses antes, tuvo que venir El Salvador, el peronismo otra vez, Sí. con Menem. sí, Terminó Menem y vino la famosa alianza con otro radical, de la Rúa. sí. Y era la alianza, y ahí empezó el problema de lo que estamos detallando recién, que también terminó mal el radicalismo. Se tuvo que ir en esta ocasión 2 años antes. Sí. Y de ahí vino ya un problema institucional en la Argentina con 5 presidentes hasta que llegó Duhalde, ¿no? Sí. También otra vez como Salvador. ¿Quién? El peronismo. Después empezó y llegó otro hombre que ya de alguna manera colaboró en la institucionalidad de la Argentina, que fue Kirchner, Sí. ¿no? Año 2003. Y finalmente llegamos a la etapa de Cristina Fernández, donde perdió en el año 2015 las elecciones y llegó Macri. Y ahora otra vez viene, aparentemente digo, porque Sí. todavía no se ganó las elecciones, puede venir otra vez el justicialismo como el gran salvador. Sí. ¿Por qué les pasa esto a los radicales? ¿Por qué les pasó eso? Porque ahora se asociaron ustedes con Macri, están en Cambiemos, están en Juntos por el Cambio. ¿Quiénes? Los radicales. Sí, sí, no, pero yo no soy radical, ¿no? Yo- No. sí. Ya sé No, que no, sí, yo tengo pero historia radical. sos un pero- hombre que estás informado, político, Sí, no, tu y origen tengo es radical. tengo raíces radicales, alfonsinistas más que Claro, radicales. lógico. Sí, yo creo que, ¿Cuál es tu diagnóstico, tu mirada sobre eso? sí, a ver, creo que hay diferentes motivos, digamos. Si bien Alfonsín tampoco acertó con las medidas económicas, sobre todo al final de su gobierno, pero sí dejó una impronta importante y un legado importante que fue una democracia mucho más fortalecida y después, sobre todo, después de que fue presidente Alfonsín, siguió aportando a la construcción de la democracia en Argentina. Yo creo que al radicalismo o a los dirigentes radicales en general hoy le cuesta mucho asumir las responsabilidades del poder, tomar decisiones, la gestión pública. Tienen quizás más trayectoria como parlamentarios, de aportes más desde lo Son más institucional. para oposición que Más para para oposición oficialismo. o para... Sí, yo, por lo menos a nivel nacional, hay ejemplos de muy buenos gobernadores y muy buenos intendentes del radicalismo, grandes gestores, pero a nivel nacional, el gobierno nacional les ha costado mucho poder llevar el rumbo del país con decisión, con firmeza. Yo creo que hay... muchas veces les cuesta tomar decisiones, son muy a veces vergonzantes las decisiones que toman y eso termina impactando. Vemos ahora que son parte del gobierno de Mauricio Macri, tienen poca opinión, pero siguen ahí y no se hacen, quizás no fijan una posición muy fuerte. Y en la historia también ha pasado eso, me parece. Ahora, dentro de ese análisis que vos estás haciendo, llegaste a un momento donde dijiste, bueno, me hartó del radicalismo, me decepcioné, Sí. y fundaste tu propio partido. Sí. ¿Vos lo fundaste? Sí, soy uno de los fundadores del partido, sí. ¿Cómo se llama tu partido? Frente Plural. Frente Plural, escúchenlo. Porque el Frente Plural ha sido una herramienta política importante que no la estaba usando por primera vez. Vos ya la usaste no antes para convertirte en diputado Sí, provincial. sí, tiene 6, 7 años el partido. 6, 7 años. ¿A quién se le ocurrió fundarlo? ¿A vos? Sí, fue un grupo de dirigentes que proveníamos, algunos del radicalismo, otros del justicialismo, muchos independientes. Y no es una decisión del radicalismo, es lo que busca hacer el Frente Plural, busca hacer en su fundación, y entiendo sigue siéndolo, una vía de participación de todos aquellos que quieren participar y quizás en los partidos tradicionales no encuentran la vía, o porque orgánicamente no se puede, o porque son partidos muy pesados, con muchas más trabas para poder generar nuevas vías de participación. ¿Pero qué hace la gente? Suponte vos, hay un
una persona que tiene 25, 30 años dice, yo quiero participar. Sí. Quisiera ir al justicialismo o quisiera ir al radicalismo. ¿Me cierran las puertas? Hoy, y creo que es muy difícil, creo que también es una cuestión que va más allá de los partidos políticos. Hoy, quien quiere participar en lo público ya no va a tocar la puerta de un partido. ¿Sí, va a no? un centro vecinal, a una fundación, Ajá. a una ONG. Hoy a los jóvenes se los atrae o quizás encuentran mucho más vías de participar desde las políticas ambientales, desde políticas solidarias. Los partidos creo que han dejado de ser esos ámbitos de participación y de construcción colectiva, lamentablemente. Y ese lugar hoy lo ocupa más el tercer sector, las ONG. Me parece que hoy se vincula por ahí más la participación Sí, no, está pública. correcto. Pero ¿dónde encontró su capital político el Frente Plural? ¿Dónde fue a buscarlos? ¿A una cancha de fútbol? ¿A una ONG? ¿A una iglesia? ¿A un partido que está en su ocaso? ¿Dónde? No, particularmente fuimos a hablar con los vecinos directamente, tratar de escuchar, de representar. Hacemos siempre el enorme esfuerzo, a veces uno lo logra, otras veces no, de estar en sintonía con lo que la gente está demandando, de lo que la gente, de cuáles son sus preocupaciones. Uno en la política a veces ve que muchos dirigentes se meten en una burbuja de discusión y piensan que la sociedad le preocupan los problemas que le preocupa a un dirigente político, no sé, una pelea personal entre dirigentes o un proyecto particular, y cuando uno va a un barrio, no sé, uno va en la actualidad y a las familias lo que les preocupa es que no pueden llegar a fin de mes o no pueden pagar la boleta de luz, y hay que buscar justamente los canales para que esos vecinos se sientan ¿Y representados. qué tiene que hacer el dirigente? ¿Hacer lo que la gente quiere o tiene que fijar en la impronta, decir, este es el camino? No, creo que tiene que estar en sintonía con lo que la gente está necesitando y en función de las necesidades de la gente fijar un rumbo, un camino. Qué interesante, ¿me lo puedes repetir? Me encanta lo que acaba de decir, a ver. No, que hay que saber qué es lo que está pidiendo la gente, qué es lo que necesita. necesidad y tiene? en función de eso fijar un rumbo, un objetivo, un Perfecto, camino. eso es lo que tiene que hacer un líder. Exactamente. Sí, porque hay gente que dice, no, yo voy por donde la gente quiere. No, vos sos un veleta. No. Pues el dirigente político justamente es dirigente por eso. Tiene que trazar el camino. Juntos con la gente se fijan la meta. Sí. ¿Cómo alcanzarla es un problema del dirigente, ¿no? Exactamente, para fijar bien el objetivo me parece que hay que estar en sintonía con la gente, ¿no? O sea, no es que cuando uno escucha a la gente va detrás del vecino y no tiene un rumbo claro. Tiene que tener claro justamente cuál es el objetivo, la brújula. Vos tenés, como este claro el rumbo en política. ¿Por Sí. qué te pregunto esto? Sí. Porque el Frente Plural ya conocemos cómo nació a la vida política. Sí. Ahora, una vez que nació, comenzó a seguir un itinerario, un camino. Estuvo muy cerca en algún momento de Cristina Fernández, también estaba cerca de Urtubey, Sí. fue urtubeicista en algún momento y ahora no sé dónde está parado. Porque ahora ustedes están dentro de un frente que se llama Sáenz Gobernador, Sí. así se llama el frente, Sí. ¿no? Donde evidentemente se están aprestando para una contienda electoral que viene en pocos días. Sí. ¿Cómo hizo ese recorrido? ¿Por qué lo hizo de esa forma? ¿Y para qué Sí. lo hizo de esa forma? A ver, nosotros formamos parte de un frente que lo encabeza Gustavo Sáenz, un frente electoral, que plantea cuestiones que tienen más que nada que ver con el futuro de la provincia. Cuando hablamos con Gustavo Sáenz, Pero vamos de atrás, o sea, sí. no vamos de atrás para adelante, sino No, vamos... pero ¿por qué lo explico? Sí. A ver. Yo en el frente de Urtubey, del cual acompañamos y creo que se han logrado cosas muy importantes, hemos planteado siempre una mirada de renovación de la política y proyectos concretos que entendemos son necesarios para la provincia que no se han logrado concretar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la reforma constitucional para limitar mandatos. Siempre hemos buscado, dentro de la discusión interna del Frente de Urtubey, porque que también es variado, que también tiene distintas miradas, que tiene miradas más conservadoras, más tradicionales de la política, y tiene miradas, si se quiere, más frescas, más nuevas de la política, como la que intentamos por lo menos llevar adelante nosotros. Hay cuestiones que logramos avanzar, me parece que logramos imponer una impronta dentro del Frente de Urtubey y otras que no, que el conjunto de partidos, de dirigentes que acompañan a Urtubey se terminaron imponiendo a la idea nuestra. A nosotros nos costó mucho la tarea legislativa de lograr una impronta y una agenda para la juventud. Bueno, pero eso es importantísimo. Si ustedes no tienen una impronta, que es el principio que anime a su fuerza política, Sí. ¿yo cómo reconozco el Frente Plural? ¿A través de qué? Y de buscar de los aportes que uno hace al debate político. Por eso, De- ¿qué, por ejemplo?
Por ejemplo, la reforma constitucional, la posibilidad de limitar mandatos. Nosotros lo planteamos en el marco del Por oficialismo eso, provincial. ustedes serían, por ejemplo, si yo busco en el arco político, serían constitucionalistas. Sí, yo creo que... ¿Qué es lo que defienden? Por ejemplo, Sí, para que la gente que nos está mirando también lo entienda. Elisa Carrió es símbolo de república. Siempre dice, hay que defender la república. El kirchnerismo es igual a pragmatismo, ha sido corrupción en su momento, ha hecho algunas cosas bien. Bueno, cada uno se va destacando por cosas. Sí. A ver, como pensamiento político, respecto a los derechos políticos y civiles, tenemos una mirada de defensa de la Constitución, profundamente democrática, de avanzar en los derechos civiles que tienen que ver con conquistas de la sociedad. En el sentido de, ¿sabes por qué te pregunto esto, de libertades, Matías? digamos. Porque si usted se integra en un frente, primero el que constituye el frente en esta instancia debe ser Sáenz. No sé si lo ha hecho o no lo ha hecho Sáenz. Pero el que maneja el frente debería decir, bueno, yo voy a incorporar al Frente Plural, voy a traer este acá, voy a traer este otro partido de acá. Cada uno tiene su identidad propia y dentro de lo que es el panorama político significa algo. Si yo incorporo al Frente Plural, estoy incorporando constitucionalismo. Si incorporo al partido X, estoy incorporando transparencia. No sé si lo habrá hecho Sáenz, porque si no, esto es un amontonamiento de gente que me dice, sí, el amor a Salta, que es algo tan absurdo como, ¿te das cuenta? A ver, ¿cómo es el tema? Sí, bueno, a ver, nosotros en términos de instituciones creemos que aportamos eso. Tenemos una mirada respecto a la economía de un Estado solidario. Nosotros no creemos que el Estado debe retirarse y dejar que, en términos económicos, que el mercado por sí solo resuelva todo. Creemos que hay que tener un Estado lo suficientemente presente para corregir las asimetrías que produce el mercado. Eso como mirada económica, si se quiere. Un Estado solidario que ayude y que corrija también las asimetrías de la sociedad. Si queremos una política social fuerte que permita justamente corregir esas cuestiones. ¿Eso es lo que los aproximaba al kirchnerismo, por ejemplo? Sí, creo que en términos económicos, sí, mucho más cerca de la mirada económica del kirchnerismo que de la actual, totalmente. Que apuesta más al consumo. Porque eso también hay que reconocerlo. Yo creo que el kirchnerismo en ese sentido hizo algo fantásticamente bien hecho. Sí, totalmente. En ese caso. En términos económicos, el kirchnerismo fue altamente superior al modelo económico actual. Se terminó degenerando por las denuncias de corrupción y un montón de otras cuestiones que, en nombre de ese modelo económico, algunos dirigentes se aprovecharon e hicieron un negocio personal. Y eso es lo que también termina desilusionando a quienes en algún punto acompañan un proyecto político por las cuestiones positivas, por el modelo económico, y otros terminan usufructuando ese modelo o adueñándose de ese modelo para hacer negocios personales. Cuando vos te sentaste a hablar esto con Sáenz, vos le explicaste esto a Sáenz, ¿le interesaba conocer eso? Hemos comenzado. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Cómo eran? ¿Qué significa políticamente el Frente Plural? No, sin duda, a ver, nos juntamos con Sáenz y conocemos su trayectoria y su historia, y él conoce también la nuestra, sabemos dónde venimos. No es que nos presentamos, pero obviamente todas estas cuestiones se conversan. Yo cuando hablo con Sáenz coincidimos, a ver, esto que dije al principio, reformar la Constitución para limitar mandatos, creo que es un elemento importante para el futuro de Salta. Hoy tenemos candidatos que van por 25, 30 años en la gestión y buscan una nueva reelección. Me parece que eso no ayuda al sistema. Uno de los hombres que, digamos, fue un precursor de ese tema fue Gustavo Sáenz cuando le tocó ser senador. Exactamente. Y también estuviste vos, que en la Cámara Baja presentaste el proyecto. Cosa que a mí me parece fantástico, porque es un aporte capital a la institucionalidad de la Argentina, en la medida en que y fundamentalmente a conseguir un espíritu democrático, que cada uno sea más democrático, ¿no? Sí, totalmente. Me tengo que ir a una pausa. ¿Cómo no? Pero antes de ir a la pausa, te voy a dejar una pregunta. Bien. Yo quisiera que vos me definas cómo es Sáenz. ¿Cómo es Sáenz como político? Porque la gente por ahí lo conoce arriba de un escenario, o manejando la ciudad, o inaugurando una obra. Pero ¿cómo es como político cuando se sienta a charlar con ustedes? ¿Qué les dice? ¿Cómo los insta a conseguir objetivos políticos? ¿Cómo lo definirías a Sáenz en una palabra? Señores, esto es Brújula. Matías Posadas está con nosotros esta noche, es el líder del Frente Plural, quiere ser intendente de la ciudad, está muy cerca
de ganar esa interna, y después te vamos a explicar quiénes están en esa interna y por qué, en la opinión de él, está muy cerca de conseguir ese objetivo. La pausa y vuelvo. Muy bien, señores, estamos ya de retorno acá en Brújula y me acompaña esta noche Matías Posadas. El líder del Frente Plural es un hombre que tiene su propio partido, que está inserto ahora en un frente, ya ha hecho todo el recorrido de cómo nació el Frente Plural, quién es él, porque eso es lo que es Brújula, te quiero orientar. Ahora, habíamos dejado una pregunta pendiente. ¿Cómo es Sáenz? ¿Qué seduce de Sáenz a un político como vos, por ejemplo? Es una persona práctica y llana en el trato. No da muchas vueltas para conversar, es directo, pone objetivos claros y concretos, no va en la discusión abstracta de la política, que a veces es interesante, al que le gusta un poco más de la teoría política, pero como es en la gestión, una persona práctica que dice necesito esto, voy, lo pido, lo consigo y lo gestiono. En el trato personal es exactamente igual. Y es una persona realmente muy llana, muy simple en el trato, y eso genera mucha empatía. Y no estoy hablando ya en la relación con los dirigentes políticos, uno lo ve con los vecinos, cómo llega a la gente, que me parece que es su fortaleza, esa cuestión más humana. ¿Es un hombre de cumplir sus compromisos? Sí. Yo las posibilidades que he tenido de conversar con él y que se ha comprometido con estrategias políticas, con compromisos asumidos, conmigo particularmente, ha sido una persona de palabra. Y en la política a veces hay presiones, hay veces que generan, por más que un dirigente quiera hacer algo, a veces no lo puede hacer por esas presiones, y él, creo que no solo conmigo, con todo lo que lo acompañan, ha tenido palabra. Mirá lo que te voy a preguntar ahora, ¿no? Sí. Porque en base a eso vamos a revelar cuál es tu aptitud para ser intendente. Sí. ¿Qué es lo que más valorás de la acción de intendente de Sáenz en estos 4 años? Su practicidad para gestionar y conseguir las obras para Salta. No estuvo viendo si el presidente o el gobernador es de tal color político, sino que pidió, tocó puertas y consiguió mucho financiamiento para obras importantes. Me parece que no se quedó, esto que yo decía recién, no se quedó discutiendo cuestiones abstractas o haciendo planteamientos en el aire, de que Salta está históricamente postergada, que la coparticipación... Que somos pobres, que son análisis válidos, pero a la par de eso, tocó puertas y consiguió cosas importantes con esa forma de trabajo. O sea que yo coincido totalmente con lo que estás diciendo. El gran gestionador se llama Gustavo Sáenz. Sí. Si yo tuviese que definirlo con una palabra, decía gestor Sáenz, ¿no? Gestor y planificador también. Porque ha tenido un orden, ha sabido gestionar y ha sabido planificar. Y su primera experiencia ejecutiva, directa, de toma de decisiones en un cargo ejecutivo, fue como intendente. Antes había sido secretario de gobierno, pero tiene una carrera más como legislador, como concejal, que como ejecutor, y sin embargo me parece que su principal fortaleza fue eso de cómo gestionó. Ahora, supongamos, ¿con quiénes vas a la interna? Compito con Martín Grande, con Bettina Romero y con Vitín Lamberto. Somos 4 que nos eliminamos en la primaria del Frente Sáenz Gobernador. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Martín Grande, es un hombre que representa al PRO dentro de lo que es el... Sí, definitivamente su posición política es de acompañamiento al gobierno nacional, a Macri. En el caso de la Bettina Romero... más indirectamente, pero también en el mismo espacio político de Macri. ¿También el PRO? Sí, el padre es candidato a senador del PRO. Macri. Bueno, pero una cosa es el padre y otra cosa es Bettina, no podemos meter a los dos. Sí, bueno, pero obviamente yo reconozco que siempre, pero en la línea política trabajan juntos. Ajá. ¿Y el otro quién es? Vitín Lamberto, el periodista del Canal 11. Primera experiencia en política. ¿Y qué hacen? ¿Qué...? Es co-conductor, creo, del noticiero del Canal 11. No, en parte pública. Político, algo, No. No, o sea, es él. Es él, sí. Tenemos 3 personas con las que va a competir Matías Posadas. ¿Cuál de las 3 le parece más difícil de vencer? ¿Hay alguno de los 3 que diga, che, con este me tengo que cuidar un poco más? No, creo que, a ver, son las 3 personas que, 2 a través del periodismo y 1 a través de la política, son personas o nombres propios conocidos. Creo que como diferencia con ellos, ninguno ha tenido todavía experiencia en la gestión, no ha podido demostrar su capacidad de gestión, yo sí.
¿En qué? Yo fui 3 años secretario de la Función Pública, director de la Escuela de Administración Pública, fui 9 meses interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, además de ser 8 años Hubo de un legislador episodio provincial. muy interesante en el IPB, ¿no? Cuando llegó Matías Posadas, había denuncias de gente que estaba inscripta allí. Recordá que el IPB es el Instituto Provincial de la Vivienda y siempre hubo una carencia. Por ahí es el punto más sensible de los salteños. 22.000 personas no tienen casa. Sí. Entonces es muy importante que 13.000 en el capital. Estado pueda colaborar en eso. Entonces había denuncias de que no había la suficiente transparencia. Sí. ¿Qué hizo Posadas? Intentó transparentarlo. ¿Se acuerda de eso? Sí, fue una experiencia. para ¿Cómo mí. hiciste? A ver. Así, rapidito. Abrir como las para- puertas del IPB, que la gente sepa cómo se trabaja adentro. Fueron al sorteo también, ¿no? Sorteos públicos televisados, que lo vea todo el mundo de cómo se adjudican las viviendas. Un solo método objetivo que era, bueno, además del sorteo, el 20% de entrega a los más antiguos. Entonces no hay forma de direccionar, una cuestión objetiva, fecha de la ficha de inscripción, entrega a la casa y el 80% según los puntajes en sorteos para que lo vea todo el mundo. ¿Por qué te quedaste 9 meses solamente ahí? Porque la intervención era 9 meses, es el máximo que permite la Permitía ley. la ley. Podría haber seguido ya con el... De hecho me fui, ya quedó normalizado. Podría haber seguido, pero yo pedí licencia en la legislatura como legislador para asumir 9 meses. Y me parece que había que tomar ese tiempo porque era el momento de... No solamente lo transparentamos hacia afuera, sino también hicimos la última gran licitación de viviendas, se licitaron 3.600 viviendas, en donde participaron en promedio entre 8 y 10 empresas. Eso me parece que es una muestra de la apertura y la transparencia. Claro. Cuando hay mucha competencia de empresas es porque hay verdaderamente competencia, no hay definiciones previas. Vos sabés, si hay algo que yo le rescataría a Urtubey fue precisamente eso como buena política, ¿no? Entregó 21.000 viviendas a lo largo de sus 12 años de mandato. 20.000 viviendas y 10.000 soluciones habitacionales, 30.000 familias 30.000, beneficiadas. Eso está bueno, está muy bueno. Que cayó un poco el último año, pero bueno, producto más de las políticas nacionales, en donde se desfinanció un poco el IPB. Por eso, digamos, la última gran licitación que se hizo en el IPB fue en el año 2014-2015 la nuestra. Vos sabés que una de las cosas que siempre digo es la ausencia de políticas de Estado, Sí. ¿no? La política de Estado es aquella que nace y se consustancia entre el gobierno y la ciudadanía. Cuando hay esa empatía, se produce, se genera una política de Estado que trasciende a los gobiernos, porque el pueblo ya definió por dónde tiene que ir y el que gobierna tiene que decir cómo lograrlo, nada más. Hay muchas cosas interesantes de estos 4 años de Sáenz. ¿Qué instrumentarías vos como política de Estado a seguir si sos electo intendente? A ver, en obra pública, yo creo que lo que marca la diferencia o por la que la gente va a recordar a los intendentes en general es por la obra pública que genera, porque en definitiva lo que define el crecimiento de la ciudad, el orden de la ciudad. Salta necesita obra pública no solamente para proyectar hacia adelante, sino para ordenar la situación actual. Salta creció mucho estos últimos 20 años y creció de manera desordenada. Para ordenar no solamente la construcción de vías de acceso, de avenidas, sino lo que hizo Gustavo, que tiene que ver obras de desagües. El plan maestro de desagües que inició Gustavo Sáenz es un plan mucho más ambicioso que lo que se hizo. Se hicieron 3 etapas, hay que continuar, tiene que ser una política de Estado porque Salta es una ciudad de muchos años en donde hace falta justamente... Claro, fue una muy buena política llevada a cabo, pero con algunas imprecisiones de Sáenz y con algunas incoherencias también. Pues vos decís, bueno, yo no quiero que la ciudad se inunde, sin embargo los canales a cielo abierto siguen sucios, siguen en pésimo estado, a pesar de que dijeron, no, lo limpiamos. No, hay muchos que no están bien limpios y muchos a los que tampoco les exigió Agrotécnica Fueguina, que es parte de lo que tiene que hacer la limpieza de los canales, ¿no? Entonces... Sí, por eso yo digo, hablo de un plan maestro general que pero es importante 3, que 4 lo sepas etapas. vos, Exactamente, sí. Si sos intendente... Una de las cosas que hemos estudiado todo este tiempo es ese plan hídrico, que hay que seguir buscando financiamiento para hacerlo. No va a alcanzar el presupuesto municipal para llevarlo. Y es el tema adelante. más importante. Es un tema ¿El segundo tema que te interesaría? Hay que desarrollar fuertemente como política de Estado la política ambiental del municipio. Las ciudades grandes y de futuro tienen que tener claramente una política ambiental del tratamiento de su basura. ¿Te interesa el PIDUA, por ejemplo? El PIDUA creo que es un buen plan, porque está consensuado, siempre es perfectible, pero tiene una mirada de integración tanto del sector público como del privado.
Y lo que hay que hacer es justamente tampoco tener esa mirada fundacional de cada uno que llega, cada uno tener su pidua, no, hay que tomar las cosas que se escribieron. Pero por supuesto. Si hay que eso corregir es lo algo, correcto. corregirlo, pero eso tiene que ser una política de Estado y creo que el espíritu del pidua, que ya tiene casi 20 años desde que se comenzó la idea. Bueno, está el PIDO y el PIDO A2. El PIDO 2, por eso que son se va a aprobar correcciones ahora. y evoluciones del propio PIDO. Me parece que eso es bueno. He hablado con algunos técnicos que te dicen, no, habría que reformar esto. Está perfecto, se puede discutir, pero la hoja de ruta general creo que es muy importante. El PIDO prevé diferentes accesos para mejorar la movilidad de la ciudad, construcción de puentes. Tiene toda una mirada también social de cómo hay que integrar El la ciudad en ordenamiento términos territorial, social. que es Territorial, un tema esencial. Justamente cómo es el manejo del suelo en la ciudad, en todo sentido, de cómo desarrollar el crecimiento de la ciudad y cómo atenderlo en temas, digamos, de cloacas, de Porque, agua, a vivienda. ver, Matías, ese es un tema que hay que poner mucho acento, porque lo que necesita ahora Salta de verdad es un intendente que diga, a ver, ¿cómo vamos a unir esta ciudad que es tan larga, que es tan poco eficiente y que es tan cara para movilizarse? Sí. Primer tema. El tema ambiental lo dijiste vos. ¿Cómo se construyen las cotas? ¿Cómo hago que no se inunde? ¿Cómo preveo el cambio ambiental? Es decir, hoy se puede inundar una casa que esté perfectamente bien construida en un lugar fantástico de la ciudad, se puede inundar. ¿Sabes por qué? Porque las tormentas son tropicales. El clima cambió. Totalmente. Consecuentemente, la misión de un intendente es anticiparse a esos hechos. Exactamente. La planificación. Ya ha pasado a las grandes ciudades, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Sí, sin duda, sin dudas. Entonces, tener una mirada a ver qué hacemos con los terrenos que faltan e integrarlos a la ciudad, por dónde va a crecer Salta, cómo va a desarrollarse. Y asumir una mirada metropolitana, que es lo que prevé el PIDUA, justamente. Con todos los municipios metropolitanos. Prácticamente ya no hay diferencias. Creo que fue acertado y hay que mantener la visión del transporte público con una mirada metropolitana, los colectivos. Sí creo que taxis y remises tienen que volver a la municipalidad y tenerse una mirada diferente en el manejo. Pero recordemos que la municipalidad no lo pudo manejar, por eso se fue a la provincia. Bueno, pero hay que trabajar para manejarlo y manejarlo bien. ¿Te interesa la transparencia? Sí, creo que es claro. Y necesitamos, cuando uno asume una responsabilidad pública, no debería ser eje de debate o propuesta, decir, yo voy a ser transparente. Yo voy a hacer tal cuestión en función de generar condiciones. Debería ser algo innato, pero bueno, lamentablemente no lo es. Y creo que hay que trabajar muy fuerte, porque cuando uno administra recursos que no son propios, recursos que son de la gente, es un elemento que es innato con esa actividad de generar las condiciones de transparencia. Me parece que en eso hoy hay herramientas que son muy importantes en términos tecnológicos que pueden servir justamente para dar tranquilidad, que permiten generar información. Sobre todo la información es lo que da la posibilidad de control y el control es lo que da y ayuda a la transparencia, y hay que generar justamente ese cambio interno, si se quiere, en el manejo de la administración, para brindar la información, para hacerla mucho más eficiente. Yo creo que hay que hacer una fuerte inversión en términos tecnológicos en la administración municipal, que se empezó. Hay una Secretaría de la Modernización en la actualidad que en algunas cosas... Claro, ahí va a hacer falta también más dinero para la municipalidad, sí, pero ese dinero, porque tenemos un presupuesto exiguo en relación a la cantidad de los habitantes que tenemos. Exactamente, pero invertir en mejorar y incorporar elementos tecnológicos a la administración municipal es verdaderamente una inversión, no es un gasto, porque eso redunda realmente mucha más eficiencia y mucha más transparencia en la administración de los recursos, en la recaudación, en todo. Pero sí, sin duda es que también el presupuesto municipal es un presupuesto muy, muy acotado. Salta tiene 700.000 habitantes y tiene un presupuesto de 5.000 millones. La ciudad de Córdoba tiene 1,5 millones de habitantes y tiene un presupuesto de 35.000 millones. O sea, la diferencia que hay es abismal. Claro. En relación del presupuesto de habitantes con dinero que se invierte desde el municipio. Obviamente no tenemos otras responsabilidades, hay otros municipios que tienen educación pública municipal, salud municipal, tienen otras funciones también, pero el presupuesto de la ciudad de Salta es un presupuesto, como de todos los municipios de la provincia, bastante acotado. Decíamos hace un rato que es muy importante ver cómo un intendente puede interactuar no solamente con la gente que vive en los barrios periféricos de Salta, sino también con la gente del centro, con las ONG, con las cámaras empresarias, porque todos tenemos exactamente el mismo derecho, sobre todo quienes son los que más aportan.
y son los más abandonados, curiosamente, por la gente o por la dirigencia política. En el caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio e Industria, que pide la informalidad, Sí. esa lucha frontal contra la informalidad, la ilegalidad, las personas que en definitiva hacen una competencia desleal, donde no se recuperó, a pesar que Sáenz quiso hacerlo en el primer año, después se durmió y hoy está anestesiado. El tema del espacio público y la autoridad municipal, ¿cómo hacemos con eso? No, eso es central. Yo he tenido reuniones... Las plazas, está todo tomado por la gente, o sea, ya nadie puede hacer absolutamente nada sí, acá, sin ¿no? duda, hay que tener una mirada, a ver, cuidar obviamente al comerciante que paga los impuestos, que aporta, que crea empleo genuino y empleo formal, y en paralelo generar las condiciones justamente para que a partir del orden, de ser muy claros en el uso del espacio público, en el uso y combatir la informalidad, porque tiene que ser también un gobierno municipal que necesita que se paguen más impuestos, es una contradicción si no combate la informalidad, pero también en paralelo tiene que hacer una tarea social de contención importante. Claro, lógico. Dar herramientas, generar e impulsar justamente a quienes están fuera del sistema, a quienes están en la informalidad, a que puedan buscar vías alternativas que le permite insertarse a través de un empleo digno, un empleo formal. Para eso hay que generar condiciones de políticas de empleo, en paralelo con las políticas de control que hay que hacer, obviamente, para evitar y recuperar el espacio público con la función que debe cumplir, un espacio de todos. Y me parece que eso es central. Yo he tenido reuniones con empresarios, con diferentes cámaras, y para ellos es una preocupación muy importante. Con esta crisis económica, si además tienen que competir con la informalidad, les cuesta muchísimo, y en definitiva termina siendo un perjuicio directo para todos los vecinos. Por esto que yo decía de este círculo que no se cumple. Si nosotros no apostamos a la formalidad, no se pagan impuestos, y si no se pagan impuestos tampoco podemos cumplir. La única forma de con financiarse inversión que tiene el Estado es a través del cobro de los impuestos. Exactamente. Un impuesto que sea racional, pagable, Y para- equilibrado y equitativo. Y mejorar el cobro de impuestos es ampliar la base. Ensanchar la base tributaria. Exactamente, y parece que hay que fomentar la formalidad y hay que combatir la informalidad para que haya más empleo formal. Una de las políticas de Sáenz que por lo menos a mí me tocó mucho y creo que a la gente también, y que quisiera que se convierta en una política de Estado, es el tema de los carreros. Sí. Los carreros, algunos dicen, sí, pero eran unas cuantas familias. No, era todo Salta. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar incluidos en la ley. ¿Está? Es decir, si todos somos ciudadanos, todos tenemos el mismo derecho, pero también la misma obligación. Bueno, ese es un ejemplo que yo recién hablaba de el control, el orden, pero también la contención social. Ahí se logró erradicar... Esas cosas, ¿no? Por eso la traje de corazón. Sí, erradicar, digamos, la tracción a sangre, no con una política de prohibición, de decir, te vamos a quitar el O de caballo. maltrato a la gente, por Claro, de ejemplo. maltrato a la gente, y, Claro. y si haces esta contravención te vas a quedar sin caballo. No, hubo una política integral de Porque cuidar se del animal. entendió humanamente el Exactamente, problema. y a la par acompañar a las familias Claro. que... En tienen esa transformación. Exactamente. Creo que eso fue, y es el mejor ejemplo justamente de ordenar a través también de la integración. Y ahí sale un tema más, que es la Escuela de Artes y Oficios. Sí. ¿Es buena o es mala? Porque, por ejemplo, en este caso, los ayuda a prepararse, a capacitarse, tener una salida laboral. Sí, no, creo que es muy buena como visión de política municipal, que empezó con el gobierno anterior, que la siguió y la profundizó el actual, y que hay que profundizarla aún más, que hay que trabajar muy fuerte para descentralizarla. La Escuela de Arte y Oficio tiene que estar no solamente en su sede central, sino trabajando mucho con los centros vecinales. Hoy la posibilidad de aprender un oficio de herrería, carpintería, toda la oferta que desarrolla la Escuela de Arte y Oficio es central como salida laboral y como contención social en todos los barrios de la ciudad. Y me parece que es una excelente política y que lo haya asumido el municipio, que históricamente el municipio no abordaba esta mirada de la capacitación, de la formación. Creo que es muy, muy, muy interesante. Si usted gana la interna, o si vos ganas la interna, te vas a convertir en el líder y en el candidato oficial del Frente Sáenz Gobernador. Sí. Pero vas a tener que competir ya en la general Sí. con los que ganen la interna, por ejemplo, del Frente de Todos, o Sí. sea, de Leavi. Sí. ¿Hay alguno de esos que realmente te quita el sueño o ninguno?
No, no. No es que me quite el sueño. Estamos muy focalizados ahora en la primaria esta. Yo creo que esta primaria es muy competitiva, la del Frente Sáenz Gobernador, y va a salir de acá el próximo intendente. Eso es lo que te quería preguntar. Si el que gana la primaria esta es el próximo intendente o todavía tienen la general con el otro. Yo evalúo que sí, porque el consenso político que tiene el Frente de Sáenz en la capital particularmente es muy, muy importante. Sáenz se proyecta a nivel provincial por la gestión que hizo en la municipalidad, y me parece que mayoritariamente los vecinos de la ciudad van a apostar a quien sea parte del proyecto de Gustavo Sáenz en la ciudad. Por eso es tan importante esta primaria del 6 de octubre, por eso es tan competitiva, que obviamente la política es muy dinámica, hay que generar siempre y seguir ampliando las bases de sustentación y hablarle a todos los vecinos, pero creo que de esta primaria va a salir muy probablemente el próximo intendente de la capital. ¿Cuál es el valor que vos más te representa? ¿Cuál es el valor que a vos más te representa? Y creo el principio que vos más sigas. Trato de trabajar siempre con humildad. La humildad. La humildad, ser una persona llana, accesible, no perder el contacto con la gente, para mí eso es central. Eso me parece que hace que uno pueda mantener la esencia de trabajo y por lo que uno está en la actividad política. ¿Quién quisieras que gane a nivel nacional la presidencia de la Nación? Me gustaría Roberto Labaña. ¿Roberto Labaña? Me parece que Roberto Labaña es un hombre con mucha experiencia, con mucho respeto, con mucho conocimiento de la economía. Pero bueno, por ahí el deseo de uno, no sé si es tan posible que pase, pero... Pero eso es como para que la gente empiece a reconocerte cómo es tu perfil político, cómo es tu pensamiento y demás, ¿no? Roberto Labaña, ¿te interesa que gane Roberto Labaña? Me parece que en la gestión demostró capacidad de gestión cuando fue ministro, inauguró un tiempo económico muy bueno para Argentina, y un hombre también de valores, de códigos políticos y de transparencia en la gestión pública. Perfecto. Matías Posadas, gracias. No, muchas gracias a vos, ¿La pasaste bien? Muy bien, muy cómodo. Bueno, me encanta. Señores, así pasamos esta noche en Brújula para que vos empieces a conocer más de cerca a quienes quieren encargarse de tu ciudad, mi ciudad, nuestra ciudad. Brújula, política para no dormir. Hasta la próxima semana.